Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, espero que hayáis tenido un muy buen fin de semana, que hayáis podido descansar, que lo hayáis podido pasar muy bien. Y nada, vamos a comenzar la semana con un repaso a la actualidad financiera por supuesto, con el análisis de la situación del SP 500, que está muy interesante y nos ha complicado un poquito la vida con sus últimos movimientos. Ahora lo explicamos. Como siempre, pues vámonos al calendario con Investing, para ver qué eventos tenemos esta semana. Y bueno, aquí lo tenemos. Como vemos, de importancia, bueno, que Investing le dé importancia 3, no tenemos nada para hoy. Y realmente esta última semana ya ha pasado la temporada de resultados, y bueno, pues ahora esperamos datos, a ver qué nuevos datos van saliendo, sobre todo para el mercado de bonos, más que otra cosa, aunque bueno, pues todo influye en que la situación pues vaya enfocada a la direccionalidad que lleva el mercado, que es alcista en este caso, ¿no? Por tanto, el mercado espera que vengan buenos datos posteriores, y es lo normal que vaya a suceder. Ya sabéis que el mercado va antes que los datos, por tanto, por eso digo que lo normal es que vengan buenos datos porque el mercado ya ha subido. Cuando empiece tendría que caer lo normal es que luego haya una caída en algún momento del mercado, si es que en algún momento van a venir datos malos. ¿Por qué? Pues porque el mercado tiene instrumentos necesarios para adelantarse a los datos económicos. Es decir, hay datos que no vemos nosotros, que son indicadores adelantados, que probablemente pues tienen su coste, tienen su dificultad de conseguir, pero hay manos en las que sí están esos datos, o hay entidades o personas que sí se dedican a recopilar esos indicadores mucho más adelantados que los que vemos aquí, y es por ello que os digo siempre lo del tema de los datos, de las reuniones y tal, que hay que tenerlo muy en segundo plano, porque hay que ir viéndolo, pero realmente los importantes no los llegamos a ver nosotros, porque esa información vale mucho dinero, lógicamente, porque es anticiparte a lo que va a suceder, como hace el mercado, que suele hacerlo entre 6 y 9 meses, ¿no? Es decir, cuando el mercado cae, los datos económicos siguen saliendo buenos. Los siguientes meses, normalmente con una media de entre 6 y 9, incluso a veces se adelanta con un año, ¿no? de anticipación. Así que bueno, como digo, pero bueno, no obstante, pues para nosotros nos sirve para seguir un poco lo que ya ha pasado en la economía, por tanto no tiene valor, pero eso es lo que vemos aquí, ¿no? También, hombre, hay cosas que sí, hay datos que si salen fuera de lo esperado, pues sí producen algunos movimientos inesperados también en el mercado, lógicamente, ¿no? Pero como digo, para intentar atisbar qué es lo que va a suceder en el mercado, estos datos no nos van a servir normalmente, sino que son otros a los que no tenemos acceso, ¿no? Entonces, por eso al final terminamos siempre pues viendo un poco el gráfico, ¿no? Pasando por encima de estos datos, analizándolo lógicamente, interiorizándolo, pero que esto es un poquito lo que nos va a hablar de lo que ya ha pasado, de lo que ya ha sucedido, ¿no? Así que bueno, como vemos, por eso esta introductoria simplemente a decir que el jueves pues tenemos datos de PMIs, que son indicadores también adelantados de los que están disponibles para toda la masa, que somos nosotros, y que no tienen coste ninguno, por tanto, pues ya sabemos, ¿no? Es decir, hay que darle la importancia que tienen, ¿no? Y bueno, como veis, también tenemos las nuevas peticiones de subsidio el jueves es el día más o menos. Curiosidad también por dos datos puntuales, que son el IPC de Reino Unido. Bueno, aunque va un poquito aislado últimamente, el Reino Unido va a su rollo, digamos, va a su marcha, ¿no? Sin mucha correlación con con las demás economías, parece. Y luego el dato de PIB de Alemania, el viernes a las 8, hora europea, y bueno, pues va a ser interesante, porque fijaos que venimos de datos negativos y se prevé ya una revalorización de un 0,5, ahí es nada, ¿eh? O sea, un cambio drástico, ¿verdad? Por lo menos en este dato puntual. Así que bueno, pues eso por ahí. De la encuesta de la Asociación del Inversor Americano, como vais a ver, nada que comentar. Está exactamente clavada a la de la semana pasada, por tanto, simplemente que es verdad que tenemos un mínimo de bajistas,
mínimo de bajistas, de sentimiento bajista. Por lo tanto, lo normal es que el mercado pudiera corregir en algún momento, o al menos no subir demasiado. Pero bueno, vamos a ver ahora, nos vamos a ir al gráfico. No está tampoco, no hay valores extremos, simplemente es verdad que hay mucho neutral y hay mucho alcista, no ninguno de los dos en valores extremos, aunque los neutrales quizá más. Y eso hace que los bajistas pues sean minoría, y sí sea un dato prácticamente extremo, ¿no? Aunque todavía igual por debajo del 20% sería lo suyo para que fuera realmente extremo, ¿no? Pero bueno, no nos da una gran conclusión. Simplemente, bueno, si tuviéramos que mirar la encuesta, pues diríamos que es difícil que el mercado suba mucho más con esta encuesta, ¿no? Pero bueno, luego habrá que ver, habrá que ver lo que pasa. Vámonos al gráfico y vamos a ver qué podemos concluir del gráfico. Aquí tenemos la réplica del contado del SP500. Ya sabéis que esto es un gráfico de CFDs, que sus máximos y sus mínimos son totalmente irreales o no tienen por qué coincidir con los auténticos, con los del mini. Pero ya sabéis que no vemos el mini, preferimos verlo el gráfico aquí, a pesar de que a veces nos tenemos que ir al mini para ver qué se ha producido con respecto a máximos y mínimos, que ahí sí van al pelo, ¿vale? Ese mercado sí refleja el pelo. Entonces, como la gran novedad de esta semana es que se han superado máximos de la historia. Por tanto, se nos complica la vida totalmente. ¿Por qué se nos complica la vida totalmente? Bueno, pues ya lo sabéis que aquí lo más esperable es que esto sea una A, que estemos haciendo una B y en algún momento nos va a venir una C, ¿vale? Claro, sobre esa base pues era más sencillo pensar que no pasáramos de los máximos anteriores. Normalmente la onda B no suele pasar de los máximos anteriores y la C suele, en mayoría de ocasiones, perforar el mínimo de la B, que era lo que podíamos esperar. Todavía eso es posible, ¿no? Pero claro, cuanto más fuerte pueda ser esta B, incluso que no sea una B, ya lo decíamos que también podía salir ya al alza, y esta era una corrección intermedia. Y luego veríamos a ver cómo se casa todo eso en el gráfico general, ¿no? En todo este movimiento que tenemos aquí. Como veis, hemos salido del canal. Esperábamos ya que había salido del canal una subida hasta aquí, hasta esta zona. Decíamos que un descansito aquí era lo más deseable y lo que pensábamos que era más probable. No se produjo aquí, se produjo un poquito más arriba. Cuando ya pensábamos que no íbamos al objetivo que teníamos de rotura de este canal, a 5.430, 5.440. Sin embargo, lo que hizo fue ahí apoyarse justamente al tick, como veis, fijaos, en la base por arriba del canal. Es decir, ya como soporte, antes fue resistencia, y luego se apoyó aquí, como veis, primeramente, y ahora se ha vuelto a apoyar ahí. Y fijaos lo que ha pasado con el precio, pues que se ha ido para arriba, que ha superado los máximos anteriores. Entonces, pues o es una B fuerte, que puede ser. Incluso a veces no es, suele haber en el mercado planas de estas expandidas, que sería así, es decir, que la B sube por encima del inicio de la A y la C luego incluso pierde el final de la A. Pero lo habitual también, muchas veces cuando ya se produce esto, es que luego si hay una C, ya no perfora, es decir, tenemos, no sé, la verdad que no sabría deciros si al 50%, ¿no? Porque tampoco es que tenga yo un histórico y una memoria, digamos, de todo lo que veo, de planas expandidas, cómo se puedan producir. La verdad que no os puedo dar ese dato porque realmente no lo tengo, lógicamente. Porque no es que estemos viendo esto todos los días, ni mucho menos, sino que, bueno, pues se ve de vez en cuando, pero tampoco es que no sea común. Es decir, sí que hay planas expandidas así, ¿vale? Incluso puede llegar a cumplir aquí y luego hacer la C, a un mínimo inferior. Pero es verdad que también en otros casos, si el mercado está muy fuerte, lo que es la C, simplemente, digamos que se hace una corrección, digamos, como digo yo, es decir, a veces se corrige al alza, que diréis, pues Juan Diego, ¿cómo vas a corregir al alza? Pues sí, hay periodos que son correctivos, pero los máximos y los mínimos terminan siendo alcistas, terminan siendo mayores que los anteriores. Por tanto, se ve una sucesión alcista, pero en fase correctiva, en una fase de A, B, C, donde la C es más corta que la B.
el mercado al final tiene todas las herramientas, ¿no? Entonces, aquí estamos ahora mismo en una zona de impasse en la que estamos en fase alcista en onda B. Por tanto, en principio, nada de cortos, os iba a decir, pero claro, ahora vamos a ir al gráfico del contado. Por eso os digo que está muy, muy enrevesado ahora, ¿no? Lo normal es que esto siga para arriba hasta que haya alguna señal de giro, que de momento no la hay, y digo no la hay entre comillas porque es verdad que no hay ninguna figura de giro, pero vamos a ver una formación de velas ahí interesante que pudiera ser óbice o punto de inflexión para un cambio, ¿no? Entonces, si nos vamos al gráfico de contado, pues aquí, fijaos que vela, a ver, se lo pongo bien esto para que se vea bien. Fijaos que velas se dejó el jueves en el gráfico de contado y además si ponemos el diario, fijaos que vela, ¿no? Entonces, es verdad que esta vela ha sido buena luego la del viernes, pero fijaos que vela el jueves. Entonces, mientras es verdad que estamos en fase alcista de esta onda B o onda 1 de un nuevo movimiento alcista, aún no lo tenemos, preferimos una B por el contexto donde estamos, pero no descartamos que sea una 1. Y como digo, mientras no se supere aquí, es verdad que las opciones de que pudiera venir la C ahí, pues están, ¿no? Están. Es decir, esta vela es para tener en cuenta, es negativa, es una sola vela no implica gran cosa, pero a veces es el inicio de un movimiento en la dirección que marca esa vela, ¿no? Entonces, si como estamos donde estamos y ya más o menos tenemos un A-B más o menos completado, que como digo, pudiera seguir más, no me descuadraría tampoco que tirara más y cumpliera el objetivo este de 5-4-30, ojo, no me descuadraría nada, pero para eso, por eso os digo, tiene que superar aquí para intentar ya irnos a los 5-4-30, 4-40. Si no supera aquí, lógicamente es muy factible que sí que hagamos esa C, o bien a la media aquí, donde llegue la media, y luego vaya a testear la media para intentar luego ya subir al alza, ¿no? Ese es el tema. O una C más o menos corta. Lo normal, aquí, dadas las circunstancias, lo normal es que testee un poquito el mínimo anterior o incluso vaya a testear la media. Ya habría que ver, ¿no? Entonces, como veis, no está nada sencillo ahora mismo. Es verdad que tenemos puntos de apoyo para cortos y para largos. Cualquier persona que quiera hacer una estrategia en corto o en largo tiene razones para ello. ¿Por qué? Porque, por lo que estamos diciendo, es decir, si se superan los máximos de esta vela, se pueden seguir haciendo largos con stop en este mínimo. Por ejemplo, imaginaos que no pierde este mínimo del viernes y ya supera aquí. Bueno, pues se pueden hacer largos con stop aquí, perfectamente. También hay argumentos para hacer cortos con esa C, es decir, cortos con stop aquí arriba y ya buscando que no se supere ese máximo y que se haga la onda C. Por tanto, como veis, bastante indefinición y esto hay que seguir día a día, que es lo que vamos a hacer mañana, pasado. Ya sabéis que los vídeos siguientes los seguimos por privado en el canal para miembros de martes a viernes, ¿vale? Y por supuesto pues seguimos día a día, todo el día conectados en el boletín Master Trader, al que bueno, ya sabéis que tenéis los 3 días gratuitos para probarlo. En la web, automáticamente, simplemente tenéis que pinchar en el boletín Master Trader y la primera vez que lo hagáis os va a dar los 3 días gratuitos. Simplemente pagáis, hacéis la solicitud de pago, directamente os llegará un email con los 3 enlaces a los 3 chats que tenemos. Son 3 los boletines a los que tenéis acceso gratuitamente y a los que se accede con el boletín Master Trader. Y, como digo, tenéis esos 3 días para probar. Una vez que pinchéis en los enlaces os daremos acceso tan pronto como lo veamos, que nosotros solemos tardar mucho, y vais a tener, como digo, esos 3 días, probáis y si todo va bien y queréis seguir, pues nada, ya el tercer día se realiza el pago automáticamente y así hasta que queráis estar. Luego podéis saliros cuando queráis, obviamente volver a hacer la suscripción posteriormente, en fin, como cada uno quiera, ¿no? Así que bueno, pues eso, así es como estamos, ¿vale? Venga. Pues nada, vamos a seguir muy de cerca porque está súper interesante el mercado y nada, seguiremos analizando a ver cuándo vemos un poquito más de claridad, porque como veis ahora mismo pues hace falta que nos dé una rotura por un sitio o por otro para poder ver lo que pueda pasar.
Venga, que vaya muy bien la semana, os deseo lo mejor, os esperamos en el boletín Master Trader, como siempre, de Bolsas de Inversión o en la membresía del canal para los siguientes vídeos. Un abrazo a todos y buen trading.